Bien, gracias a Juan, gracias a esta agrupación que suena tan curiosa, ¿no? Está bien lo de cuidar el futuro, me parece completamente pertinente. Yo creo que coincidimos, esta agrupación con la Fundación Alternativas, en que el futuro, el presente, ¿no? Y el futuro es Europa para nuestro país, ¿no? De manera especialmente en el futuro, yo creo que nosotros apostamos por Europa. Consideramos que es la salida más razonable en un mundo tan complicado como el que vivimos. Bueno, ya está pasando que parte de nuestros hijos ya se van a trabajar fuera y en ese sentido ya son ciudadanos europeos, ¿no? Como seremos seguramente todos en el futuro, sin por ello tener que perder señas de identidad. Bien, yo quería introducir, el título del coloquio se llama La economía española ante los retos europeos, y como se va a hablar de retos específicos, unas brevísimas consideraciones sobre los aspectos económicos más de carácter coyuntural. Son relativamente conocidos, ¿no? Pero bueno, conviene recordar, ¿no?, que frente a las perspectivas más negativas del año pasado, a la altura del mes de verano o en otoño, de que entrábamos en una recesión muy dura, después de la concatenación de toda una serie de elementos muy negativos para cualquier gobierno, ¿no?, los de aquí o los de allá, de otros países en Europa. Es decir, tuvimos la gran recesión, el final de la gran recesión, y apenas cuando salíamos de los efectos más negativos de la gran recesión tuvimos la pandemia, y posteriormente a la pandemia la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las consecuencias que de todos bien conocidas en el control de la energía, y por lo tanto también en el control o las consecuencias que se generaban en los precios de la energía, que luego se extendieron a otros ámbitos como es la producción de alimentos, las materias primas, y acabó confluyendo en una serie de tensiones de carácter inflacionista. La inflación era algo casi olvidado. Nosotros aquí los más mayores lo estudiábamos hace ya bastantes años, ¿no? Y de repente nos encontramos con esto. Bueno, había que buscar vías, vehículos para intentar controlar esta situación, que además, según algunos más bien agoreros, podía convertirse en estancamiento con inflación, ¿no? El término del barbarismo anglosajón que se utiliza es estanflación, que suena muy fuerte, pero bueno, esta es la idea. Puede que hubiera una situación de crisis intensa, de paro, de desempleo, y al mismo tiempo tensiones en la parte de los precios. Bien, pues quizás repasar algunos indicadores rápidamente de lo que está pasando ahora. Son indicadores básicamente de carácter coyuntural, ¿no? Según los datos de 27 de enero, del otro día, del Instituto Nacional de Estadística, el PIB había crecido un 5,5% respecto al 2021. De manera que ha dado una tasa de crecimiento bastante elevada, igual a la que se produjo el año pasado, entre el año 21 y el año 20, ¿no? Dato positivo, sobre todo si lo comparamos con la media europea, que era del 2,5%. Otro dato positivo es el propio de la inflación, como es bien conocido, ¿no? Es decir, el último dato del año pasado daba una tasa de elevación del índice de precios al consumo del 5,5%, frente al alrededor del 10% de media que daba en Europa. Dos datos, por lo tanto, positivos respecto a la economía del país. Sí que es bueno, a pesar de que yo soy economista, suelo siempre decirles a mis alumnos que hay que tomar las variables y los indicadores con mucha prudencia, ¿no? Porque una cuestión que nos planteamos hoy, a la luz de los problemas a los que debemos hacer frente, es también si es bueno crecer continuamente, sin matices. Es decir, nuestra obsesión, la obsesión de nuestras generaciones y de los países en general, es que aumente el PIB, que crezca más el PIB, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es si no habremos sobrepasado los límites de lo tolerable, ¿no? El año pasado celebramos los 50 años de la proclamación del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, ¿no? Y hoy realmente tenemos más datos para pensar que probablemente tenemos más cerca que nunca esos límites del crecimiento. Y bueno, respecto a los precios, es un indicador interesante. Como contrapunto también hay que decir, por no echar todas las campanas al vuelo, hay que decir que la tasa de desempleo sigue siendo muy alta, en España la más alta de la Unión Europea,
estamos en el 12,8% respecto a una media de 6,2%. Y en otras variables, por ejemplo, las que afectan al desempeño del sector público, tanto el déficit como el endeudamiento, también tenemos datos que son peores que las medias europeas. El déficit al final del año era 4,6%, con un componente estructural potente, lo cual es un hándicap. Y luego, por otra parte, el endeudamiento estábamos, según mi información, en 114% respecto a una media de 86%. Por tanto, ahí hay un salto importante. Y una cuestión más para terminar esa rápida visión de las variables económicas. La inflación subyacente crece más que la inflación, que la variación del precio del índice de precios al consumo. Y eso está indicando que las tensiones en los precios se han introducido en distintos sectores de la economía. Por lo tanto, tiene un componente más estructural que el índice de precios que normalmente utilizamos, como es bien conocido. Por lo tanto, no es buen dato el que la inflación subyacente crezca tanto. Aparte de que no se han producido las respuestas de segundo nivel, ¿no? Ha habido una contestación clara por parte de los trabajadores y las tasas de crecimiento de los salarios o el impacto de los salarios sobre el índice de precios todavía no se ha dejado notar, ¿no? Frente a eso, digamos, dos a favor y unas cuantas en contra. También en contra hay que mencionar las variables sociales. Nosotros trabajamos en ese ámbito también. La Fundación Alternativas publica todos los años, cada 2 años, un informe sobre la marcha de la desigualdad en España, y los datos de desigualdad y de pobreza no son muy buenos. Por dar solo un par de informaciones, la población en riesgo de pobreza y exclusión social, el indicador utilizado en la Unión Europea para medir el grado de bienestar también de las sociedades en este terreno, en España el año pasado estaban en el entorno del 27%, mientras que la media de la Unión Europea era el 21%. Por lo tanto, aquí hay un problema claro de desigualdad y de exclusión social. Y luego, por otra parte, si utilizamos indicadores de desigualdad, pues el más habitual, el más sencillo, es comparar la parte alta de la distribución con la parte baja, y ahí de nuevo estamos en una mala posición. Si comparamos la media del 80% más rico respecto a lo que obtienen en ingresos los que forman parte del primer quintil, es decir, aquellos que están en el 20% inferior, al final del año era 6,19 en España respecto a 4,9 en Europa. Eso respecto al índice de distancia. Otros indicadores como el Gini, que es el indicador usual, también da en España un indicador algo más alto que el de la media europea. Y lo mismo podemos decir respecto a otras variables. Ante esa situación se han ido aplicando distintas políticas, como es bien conocido, y por lo tanto yo creo que desde los gobiernos, tanto del gobierno central como de las comunidades autónomas, han intentado hacer efectivo un compromiso con los sectores de población especialmente afectados por la crisis, singularmente como consecuencia de la inflación, que ha perjudicado especialmente a las personas que se encuentran en los escalones inferiores de renta. Incluyen, pues, como es bien conocido, jóvenes, niños en parte, inmigrantes, mujeres, familias monoparentales, etcétera. Y ante esa situación, el Gobierno y los gobiernos autonómicos, insisto, han utilizado una serie de medidas aconsejadas por la Comisión, por otro lado, y seguidas en la misma dirección en otros países, como son la entrega de dinero a los sectores, algunos de los sectores, aquellos que tenían inicialmente 14 o 14.000 euros al año o menos de 14.000, luego se ha extendido posteriormente, reducciones en los impuestos que afectan a la energía, a la electricidad, etcétera. En reducciones como es bien conocido el transporte. Yo creo que esa es una medida que ha rendido muy buenos efectos y además yo creo que muy bien valorada por los ciudadanos. Me da la impresión de que el Gobierno tiene muy claro que esa es una medida que debe mantenerse al menos en el corto o medio plazo, ¿no? Y luego hay toda una serie de medidas por el lado de la obtención de recursos, ingresos, etcétera, como el impuesto sobre las grandes fortunas, las variaciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en la parte alta, los tramos altos de liquidación del gravamen, el llamado mecanismo de equidad intergeneracional de pensiones,
de manera que ahora aumenta, para consolidar el fondo de reserva de la Seguridad Social, se aumenta la aportación de trabajadores y empresarios a la Seguridad Social con la finalidad de prever, diríamos, o garantizar pensiones en el futuro, ayudar a garantizar nuevas cuotas para autónomos, variaciones en el impuesto sobre sociedades. Eso será objeto de atención más tarde y yo voy a ir terminando, ¿no? El impuesto sobre banca y energéticas y, bueno, pues toda una serie de medidas en esa dirección muy orientadas a intentar compensar a aquellos sectores de población más afectados, bien por motivos de solidaridad, como he comentado, los sectores de población con menos renta, pero también aquellos sectores que se verían o se vieron más perjudicados por la situación de inflación, que afecta a sectores económicos concretos como son transportistas, agricultores, pescadores o la industria gasintensiva, ¿no? Yo voy a terminar mi intervención aquí porque, como ustedes saben, hay también rebajas selectivas a las pymes, etcétera. Como saben ustedes, el título de la sesión es la economía española ante los retos de la Unión Europea. De manera que no importa ahora tanto en este coloquio la situación coyuntural. Yo quería dar un poquito de marco para que se entendiera bien, pero voy a dar la palabra a continuación a mis compañeros para que hablen de retos verdaderamente estructurales. En este sentido, bueno, pues me parece que son los tres temas son de una gran envergadura y hemos traído a personas bien preparadas para hacer frente a los mismos. Yo he preparado también alguna pregunta, entonces quizá en la medida en que presente a mis contertulios, también os plantearé 2 o 3 preguntas por si os interesa pues contestar a estas o lo que sea, ¿no? Bueno, recientemente en la cumbre de Davos, la presidenta de la Comisión señalaba la necesidad de poner en marcha el Green Deal Industrial Act para convertir a Europa, así decía, en la sede de la tecnología limpia y de la innovación industrial en el camino hacia la neutralidad climática en 2050 y la reducción del 55% respecto a 1990 de los niveles de gases de efecto invernadero. Ese era el planteamiento.